Entonces, en el corto plazo, el directorio de la empresa decide que va a producir 100 unidades. Entonces, vamos a producir 100. ¿Cuánto debería contratar de capital y trabajo? ¿Cuánto va a ser mi costo medio marginal para proveer esa producción? Entonces, yo ya sé que el costo medio marginal ya los conozco. ¿Cuántos son? 16. No tengo ni que resolver nada. Porque estoy recién decidiendo esa cantidad. ¿Y cuál va a ser el costo total de producir 100 unidades? Bueno, 16 por 100, 1600. Lo interesante va a ser la contratación de capital y trabajo. Entonces, ¿de dónde saco la contratación de capital y trabajo? Bueno, de mis demandas de factores. Entonces, fíjense que todo siempre parte en un largo plazo. Entonces, voy a tener que mi demanda por capital era, si me la soplan, ¿cuánto era, chiquillo? Para buscarla. Q partido en 2. Y la de trabajo era 2Q, gracias. Entonces, ¿cuánto capital va a contratar la empresa? 100 dividido en 2, 50. ¿Y cuánto trabajo va a contratar la empresa? 200. Entonces, ahora sí puedo graficar la isocuanta, que no grafiqué hace un rato porque no tenía los datos. Entonces, volvamos al gráfico de la isocuanta. Entonces, aquí voy a tener capital, trabajo, voy a tener mi senda de expansión, ¿verdad? Que está acá. ¿Se fijan que cumplo la senda de expansión? Por cada capital contrato 4 veces más de trabajo. Entonces, contraté 50 y voy a tener 200 de trabajo. No está muy a escala la cuestión. Y acá está la isoclina, ¿lo ven? Y ese punto va a cumplir que justo voy a tener una tangencia. Y hasta C. ¿Cuánto vale Q? Q vale 100. ¿Y cuánto vale el isocosto o el costo de esa producción? 1600. ¿No? Usé todos los valores que yo tenía. ¿Puedo usar el otro gráfico, el del costo total y el costo medio y el marginal? También. Hagámoslos. Déjenme hacerlo mejor acá al lado. Entonces el costo total de largo plazo. Entonces voy a dibujar el costo total de largo plazo. Entonces voy a producir ¿cuántas unidades? 100. Y la producción era, el costo total era 1600. ¿Cuáles son los ejes? Dinero. Y acá, unidades de producción. Porque esos 1600 son lo que me cuesta en total la producción. Te contesto el tiro para terminar en mono. ¿Y cuánto es el costo medio y marginal? Eso sí lo voy a dibujar acá abajo. Entonces acá tengo dinero por unidad. Y este es el costo total de largo plazo, ¿verdad? Y acá voy a tener Q y van a valer 16. Entonces la idea es que voy a bajar hasta acá. Voy a producir 100. Y esta tiene de costo medio 16 y costo marginal 16. Ambos de largo plazo. Ustedes quizás les está llamando la atención como que largo plazo, pero si me dijeron en el corto plazo la empresa va a hacer esto. Lo que va a ocurrir es que el corto plazo y el largo plazo siempre se intersectan en un punto donde la decisión era óptima. Entonces, por ahora, mi decisión es óptima. Si bien, como en el largo plazo, puedo elegir cualquier Q, cualquier K que yo quiera y cualquier L que yo quiera, si elijo justo estos, estoy haciendo el óptimo. Esa es un poco la idea. Entonces, estoy justo acá. ¿Y dónde entra el corto plazo a jugar? Vamos a dejar fijo esta cantidad de capital. Entonces el capital desde ahora en adelante no se puede pasar del 50. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque estoy en el corto plazo. Entonces de ahora en adelante solo puedo contratar 50 capital. Por lo tanto, inmediatamente me limita cómo producir. No voy a poder volver a la isoclina, voy a tener que irme a otro punto. ¿A cuál? Alguno que pase por esta raya rosada. ¿Lo ven? Entonces, miren la pregunta 4, dice, dado que las condiciones del país cambian, la empresa quiere reducir la producción en un 20%, pero no puede ajustar en el corto plazo la cantidad de contratación de capital. Es decir, estoy jodido, tengo que mantener mi capital en 50 porque estaba en el corto plazo. Entonces, fíjense que ahora, en vez de tener este costo total de corto plazo, de largo plazo acá, paso a tener un costo de corto plazo. Y los voy a graficar encima para que vean cómo se van construyendo. Entonces, ¿cuánto vamos a producir ahora? Queremos producir 80. Ya no queremos producir 100, ¿cierto?
Por lo tanto, ¿dónde yo debería dibujar la isocuanta? ¿Más arriba o más abajo? Más abajo. Voy a dibujar con color verde. Ya, la hice como muy abajo, pero déjenme hacerla menos abajo. Ya, ahí está. Esta es Q igual 80, ¿cierto? Entonces, si yo pudiera optimizar, ¿dónde estaría mi contratación óptima de capital? Aquí, po, ¿o no? Donde intersecto la isoclina con la isocuanta. Porque la isoclina tiene todas las tangencias. Entonces ahí está la tangencia. ¿Verdad? Pero ¿puedo contratar? ¿Puedo bajar cuánto capital tengo? No, porque estoy jodido. Estoy obligado a contratar 50. Por lo tanto, no voy a poder producir de esa forma óptima. Voy a tener que producir de esta forma. ¿Lo ven? Entonces voy a tener que producir con 50 y el resto de trabajo. Es decir, ¿cómo voy a tener que hacerlo? Voy a tener que decir 80 va a ser igual a 50 elevado a un medio por L elevado a un medio. ¿No ven? Entonces, ¿cuánto L voy a tener que contratar? Si alguien me ayuda con una calculadora rápidamente. 28. Entonces voy a contratar 128. Entonces, este número que está acá es 128. ¿Ven? No está muy a escala y gráfico, pero eso es. ¿Ven? Entonces, eso es lo que voy a contratar de ese factor. ¿Cuánto me va a costar esa producción? Me va a costar los 80 por Q. Voy a estar acá en 80 por Q. A mí en el largo plazo me gustaría estar aquí, miren. Acá, en 80 por Q. ¿Cuánto sería 80 por 100 por 16? Este era 16Q, ¿cierto? 80 por 16. 1280, 1280. Me gustaría estar ahí, pero no vamos a estar en esa. Vamos a estar en otra curva. ¿Cómo va a ser nuestra curva de costo total? Bueno, tendríamos que obtenerla. ¿La obtenemos? Ya. O calculemos primero el número del costo total y después yo les muestro cómo se calcula la curva. Entonces, mi costo total, ¿cómo va a ser? Va a ser R por K y W por L, lo mismo de siempre. Solo que ahora R, que valía 16, y tengo fijo la cantidad de 50. ¿Lo ven? Entonces ese se vuelve mi costo fijo. No es que antes yo no contrataba 50, ¿lo ven? Solo que antes no estaba fijo y ahora está fijo, ¿no? Entonces 16 por 50, 800. Ese va a ser mi costo fijo. Y mi costo variable en este ejemplo va a ser 128, 4 por los 128 de trabajo que contraté. Ese sería mi costo variable. ¿Cuánto es? 512. Y si yo lo sumo, me va a dar 1312. ¿Lo ven que va a estar más arriba? 1312. Es decir, 80 va a estar en esa curva. Por lo tanto, va a haber una curva de costo total que va a ser más alta y que va a ir por arriba. ¿Lo ven? Y esa curva se va a intersectar acá. ¿Y justo cuánto va a valer esta distancia? Los 800 de costo fijo. ¿Eh? Calculemos la curva. ¿Cómo la obtenemos? Bueno, no es necesariamente una recta. Ahora la voy a obtener. Obtengámosla. Entonces, si yo sé que Q va a ser igual a 50 medios elevado a un medio por L elevado a un medio, ¿ven que no tengo que optimizar ni una cuestión? Porque tengo una opción de producción, despejar L. No tengo más opciones. Entonces, si yo acá despejo L, me va a dar Q cuadrado dividido por 50, ¿cierto? Igual a L. Y esa es la cantidad que voy a demandar de trabajo en el corto plazo. Entonces, esa es mi demanda de trabajo. ¿Y cuánto es mi demanda de capital en el corto plazo? Bueno, 50, fijo. ¿Eh? ¿Cuánto va a ser mi costo total, entonces? Mi costo total va a ser 800, el costo fijo, más 4 por Q cuadrado dividido por 50. Y ahí me queda en función de Q, ¿lo ven? Entonces esta parte de acá es mi costo fijo y esta parte de acá es mi costo variable. Entonces no es nada una recta, ¿lo ven? Va a ser como una curva. Entonces en este ejemplo ya, una curvita. No nos quedó muy recta. Está media feita, ¿cierto? Pero el punto importante es que parte en el 800. Ok.
Por lo tanto, ven que el costo medio marginal tampoco van a ser rectas. Entonces, el costo marginal, ¿cuánto va a darme en este ejemplo? Va a ser 2 por 4 dividido por 80Q, ¿cierto? O sea, por 50, ¿cierto? 8 cincuentavos de Q. ¿Eh? Es una recta. Y el costo medio me va a dar 800 dividido en Q más 4Q sobre 50. Entonces esta función que está acá, si la observamos, podemos ver que es una recta. Y esta de acá es una parábola, que tiene un punto mínimo y la vamos a poder graficar. Para ayudarnos con el gráfico, lo que podemos hacer es calcular qué ocurre en ambos casos. Acá tenemos dos casos bien específicos. Tenemos que cuando producíamos 100 unidades, que íbamos a coincidir con el óptimo de largo plazo, íbamos a tener que 8 sobre 50 por 100 nos iba a dar el costo marginal y nos va a dar 16. Lo mismo ocurre con el costo medio. Cuando producíamos nuestras 100 unidades, nos iba a dar 800 sobre 100 más 4 por 100 sobre 50. Si ustedes calculan, eso también nos va a dar 16. Pero ¿qué ocurre ahora que estoy produciendo con estas funciones de corto plazo? Que son dependientes de tener un capital en 50. Acuérdense que estas funciones de corto plazo nacen de este capital fijo en 50. Entonces, con mi capital fijo en 50 y me desplazo de este óptimo de producir 100, en cambio produzco 80, va a ocurrir que tanto mi costo medio como marginal son diferentes. En este caso mi costo medio va a ser 8 por 80 dividido por 50. Y eso nos da 12.8. Y nuestro costo medio nos va a dar 800 sobre 80 más 4 por 80 dividido por 50, que nos va a dar igual a 16.4. ¿Cómo podemos ver esto en el gráfico? Entonces, si nosotros graficáramos, acá vamos a tener la cantidad y aquí el dinero por unidad. Sabíamos que la función de costo medio marginal de largo plazo estaba acá, en el 16. Y aquí yo voy a tener mi costo medio de largo plazo con mi costo marginal de largo plazo. Y cuando produjera 100 unidades, justo voy a estar en ese punto de acá, en el largo plazo, pero también con mis funciones de corto plazo. En el caso de costo marginal, esa es una recta, entonces, que parte por el origen y va a pasar por ese punto de acá. Por eso cuando produzco 80, el costo marginal es más pequeño, los 12,8. Entonces aquí tengo mi costo marginal de corto plazo, pero no es cualquier corto plazo, es el corto plazo cuando K vale 50. Voy a hacer harto hincapié en eso. Y mi costo medio, ¿qué ocurre cuando yo produzco 80? Con 80, mi costo medio va a equivaler a 16.4. Va a ser un punto más alto. Y van a confiar en mí que este costo marginal y medio solo se intersectan una vez, donde el medio alcanza su punto mínimo. Por lo tanto, necesariamente va a tener que tomar esta forma. Entonces, si Q tiende a 0, nuestro costo medio va a tender a infinito. Y si Q tiende a infinito, nuestro costo medio va a tender a 0 y se va a ir acercando a esto. O sea, a infinito también y se va a ir acercando. Entonces el punto mínimo de la parábola va a estar acá. ¿Qué va a ocurrir
cuando en el largo plazo yo pueda cambiar mi contratación. Yo ya no voy a querer estar en este punto con los 50 donde me obligaron, sino que me voy a mover al punto que efectivamente va a minimizar a mi costo. Es decir, voy a buscar la tangencia con la isocosto. Y voy a bajar la cantidad demandada tanto de capital y voy a aumentar la cantidad demandada de trabajo usando mis demandas óptimas, que eran Q medio y 2 por Q. Es decir, si produzco 80, debería contratar 40 de capital óptimamente y 160 de trabajo. Por lo tanto, si tuviera 40 de capital, que ahora va a estar fijo, ¿qué va a ocurrir? Voy a pasarme a un nuevo corto plazo. Este corto plazo va a estar caracterizado no porque ya tengo el capital igual a 50, como era el corto plazo rojo, acá estaba en mi función de costo medio, sino que vamos a definir este corto plazo verde, que nos va a dar una función muy similar, si ustedes la calculan. Costo medio con el capital igual a 40. Estas dos funciones tienen forma de U y su mínimo va a estar siempre en el 16. Pero si yo me desvío de producción, por ejemplo, con 40 de capital tratara de producir 100 unidades, también tendría un costo más alto. Y así sucesivamente. Lo que va a ocurrir es que para cualquier corto plazo que yo vaya construyendo, siempre el mínimo va a estar en estos 16, pero se van a intersectar siempre en un único punto. Entonces, si volvemos acá a la pregunta, dice, suponga que la empresa finalmente puede ajustar su contratación de capital, cuánto va a ocupar de cada factor, que es lo que nosotros vimos, y mostrar el gráfico lo que ocurre antes y después del ajuste de capital. Y calculamos los costos medios y marginales y nos apoyamos en un gráfico. Entonces, el punto importante acá es que la empresa, al maximizar, siempre va a partir desde algún punto óptimo. Y en ese óptimo va a definir una contratación de factores. Lo que ocurre es que cuando yo cambie la isocuanta en la que estoy trabajando, este punto óptimo va a quedar obsoleto. Y voy a tener que pasarme un punto que ya no es el óptimo de largo plazo, sino que un óptimo de corto plazo. En el fondo, lo que hacemos es un tránsito, que voy desde este punto al 50-128, pero una vez que me pueda volver a ajustar, vuelvo a pasarme a otro óptimo. Y así sucesivamente. Entonces, la empresa siempre está haciendo un ajuste interno en su contratación de factores, desde un punto que está desequilibrado hacia un punto de tangencia. Desde un punto de tangencia a un desequilibrio y luego a la tangencia nuevamente.